Buenas, estamos aquí en las instalaciones maravillosas y primorosas del Gran Museo de la Ciudad Maya y el autor de todo este proyecto, el que ideó, el que consiguió todo, el profesor Jorge Esma Bazán, a quien agradezco mucho que esté aquí en esta entrevista. Muchas gracias. Profesor, pues usted, además de ser el director del Instituto de Historia y Museos en Yucatán, pues es un gran promotor y tiene muchísimos proyectos culturales, algo que para una ciudad y un estado como Yucatán, que cuenta con una historia que pocos países se pueden dar el lujo, así es, pues yo creo que es una posición muy importante y además de muchísimo, pues no sé, premio que lleva uno en la vida y sobre todo una persona que se dedica a la cultura desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Ignacio, ¿cómo te dice? Nacho, Nachito. No, Nacho. ¿No? Bueno, los que lo conocemos le decimos Nachito, ¿no? Toca un tema, Nacho, sobre el que tenemos que reflexionar todos los días y siempre. En nuestro país, ¿no? En todo México, donde toques, te encuentras historia, te encuentras pasado, te encuentras cultura en todos los sentidos, cultura arqueológica, cultura culinaria, cultura musical, cultura artística, cultura literaria, ¿no? Todo el acontecer de la cultura, cultura antropológica, cultura social. En ese orden de ideas, en este país, en este México, que es una potencia mundial culturalmente hablando, el estado de Yucatán, una de las 32 partes en las que se compone este país, es uno de los baluartes de la nación mexicana. Yucatán es un baluarte de la cultura mundial. Tenemos a Uxmal, patrimonio de la humanidad, tenemos a Chichén, patrimonio de la humanidad, y la pirámide de Kukulcán, el castillo, como maravilla del mundo moderno. Claro. Y en esta región peninsular, ¿no? Tenemos a Calakmul, patrimonio de la humanidad, patrimonio natural. Tenemos a Tulum, o sea, estamos interpretando el mundo maya en su territorio más amplio, incluyendo el territorio mesoamericano, ¿no? Claro. Porque antes no, en la historia antigua, milenaria, no habían estas divisiones. Pero regresamos a Yucatán, regresamos a la cultura maya, regresamos al mundo maya, y eso nos lleva a la realización del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. ¿Qué es el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida hoy? Hoy es un referente en la ciudad, un referente urbano, un referente arquitectónico, un referente educativo, un referente turístico, un referente obviamente cultural, de la cultura maya, ¿no? De los mayas de ayer y de los mayas de hoy. A lo que más te invita el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida es a reflexionar sobre los mayas de hoy, sobre los mayas como una cultura viva, como una cultura palpitante, como una cultura exponente, una cultura que está en los médicos mayas de hoy, en los ingenieros mayas de hoy, en los niños matemáticos de hoy, o sea, los niños mayas, ¿no? El 60% en Yucatán de la población es mayahablante, ¿no? No la ciudad de Mérida. Claro. La ciudad de Mérida es un 20%, pero el estado de Yucatán tiene ese nivel de la preservación de su cultura, que es a través de su lengua. Entonces, tenemos que estar muy orgullosos. Tal vez nunca terminamos de medir de qué tenemos que estar orgullosos. Tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, tenemos que estar orgullosos de nuestra música, de nuestros trovadores, de nuestra cultura tradicional, de nuestra cultura antigua, de nuestra cultura contemporánea. Hay grandes valores contemporáneos en el acontecer cultural de Yucatán. Y Yucatán, ¿no? Así como el museo es un referente, Yucatán es un referente. Hemos ganado premios internacionales. El museo tiene ahorita como 10 premios, de los cuales 5 son internacionales, uno recibido en Costa Rica, otro recibido en Nueva York, otro en Londres, otro en la Ciudad de México. Entonces, en ese orden de ideas, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida es la gran casa de los yucatecos. Bueno, y no solamente eso, profesor, sino que dentro de los proyectos y todo lo que acaba de explicar, pues creo que tiene usted un avance muy importante
Nos vamos a ir a un corte, pero hay un festival que también nos tiene que anunciar. Y que sucede en todo Yucatán, y su eje académico es el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Nos vamos a un corte, regresamos en un momento. Continuamos aquí en estas bellas instalaciones del Gran Museo del Mundo Maya y con el profesor Jorge Esma Bazán. Y profesor, también tienes una revista maravillosa que informa, que tiene artículos preciosos y además promociona todos los eventos culturales que se organizan y se planean con una determinación meticulosa y investigación de primera. Mira, la revista Mérida Ciudad de los Museos se inventa a sí misma, ¿no? Se inventa a sí misma, o sea, la dinámica del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, los museos que forman parte de la vida de la ciudad de Mérida, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Ciudad, el Museo de la Canción Yucateca, el Museo de Arte Popular, ¿no? El Museo de Historia Natural, el Museo. Estamos trabajando ahorita con la Secretaría de Educación, el Museo del Cráter de Chicxulub. Aquí en el Gran Museo del Mundo Maya tenemos la exposición La extinción de los dinosaurios, que está dedicada a lo que aconteció hace 65 millones de años, pero ya se está trabajando en un museo en ese sentido. Entonces la revista es parte de esa dinámica. Entonces aquí en la revista pues está la palabra, está lo que sucede, lo que acontece, está la relación de los museos. Tú puedes ver aquí los museos, sus direcciones, sus fichas, ¿no? En esta revista puedes ver una serie de fotografías inéditas del Palacio Cantón, y no solo del Palacio Cantón, cómo se construyó el edificio del Palacio Cantón, que despierta una enorme curiosidad, sino qué está pasando en el Palacio Cantón hoy, ¿no? El Museo del Arte Popular de Yucatán, ¿no? Lo que acontece con el Día Internacional de los Museos. Pero aparte hay artículos que hablan sobre Fernando García Ponce, que es un notable pintor yucateco, ¿no? Que hablan sobre la historia de la canción yucateca, pero también te muestra el Museo de la Canción Yucateca. Y bueno, aquí están, no te voy a decir todo el contenido de la revista, pero es una revista que se distribuye a nivel nacional, eso es importante. Esta se envía a los 31 estados de la República Mexicana. ¿En qué canales? A las áreas de turismo, de educación, de cultura, a los medios de comunicación, como les mandamos a ustedes, ¿no? Y al área de carácter universitaria, toda la parte universitaria, y a las cámaras empresariales, a las cámaras de turismo, a las cámaras de comercio, para establecer puentes de comunicación, ¿no? Y con el acontecer de la revista, que es un poco el testimonio de lo que haces hoy, la revista al otro día ya forma parte de la historia. Claro. Al otro día ya forma parte de la hemerografía. Al otro día ya forma parte de la memoria cultural de Yucatán contemporáneo, ¿no? Y dentro de 100 años, si se permanece, pues van a decir, ¿qué hacían hace 100 años? Y hasta la entrevista de Nachito va a estar ahí con la revista, ¿no? Y ahí bueno, la ponemos. Esperemos. Y por ejemplo, ¿cómo termina la revista de este número? Termina invitando al Festival Internacional de la Cultura Maya. O sea, la revista también se vuelve una promotora, ¿no? Y promovemos aquí también las exposiciones que hay, temporales y las permanentes. Y el Festival Internacional de la Cultura Maya, bueno, pues ya va en su versión, en su cuarta versión. Este año será entre el 16 de octubre al 25 de octubre. Ya tenemos ahorita invitados como a 30 países. Tenemos un acuerdo con el Festival Cervantino. Van a venir eventos muy importantes. Yo creo que de las versiones del Festival Internacional de la Cultura Maya, esta va a ser una de las versiones más completas en el ámbito internacional, tanto en lo académico. Vienen mayistas de los más importantes países que trabajan sobre los mayas, Rusia, Alemania, Francia, en fin. Vienen académicos de la UNAM, vienen científicos porque el tema es la ciencia, pero también vienen los grupos artísticos de Cuba, que es el país invitado, de Quintana Roo, que es el estado invitado, y de otros 10 estados de la República Mexicana, independientemente que en los teatros, el Peón Contreras lo acabamos de
reinaugurar, el gobernador Rolando Zapata lo reinauguró en todo su equipamiento técnico, en toda su cuestión de luminotecnia, en fin. Entonces el teatro va a estar listo para recibir a grandes eventos internacionales en el Festival Internacional de la Cultura Maya. Pues caray, don Jorge, usted tiene muchísimo que informarnos y yo espero que en una nueva ocasión pueda estar dando toda la programación y la verdad muchas que gracias nuestro estado, por tomarnos en cuenta. Muchas gracias. Nuestro estado necesita esa promoción de la cultura, los jóvenes. Yo creo que la cultura enriquece y enriquece por mucho y quita muchos socios. Mira, la cultura es el valor que integra a un país, a una familia y a una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Esma Bazán, él es el director del Instituto de Historia aquí y Museos en el estado de Yucatán. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, ahorita regresamos.